Buenas tardes a todas y todos. Hoy voy a aprovechar estos 5 minutos para referirme brevemente a dos temas importantes este mes. Primero, en el marco del día de mañana, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que nos invita a poner estos temas en el centro, aunque deberían estar en el centro todos los días del año. Quiero hablar hoy no solo como edila, que ha participado en varias mesas de discapacidad del departamento, sino también como hermana de una mujer con discapacidad severa. Esto me permite ver muy de cerca la realidad de muchas familias cuyo hijo o hija depende absolutamente de otra persona para vivir. Niños que se convirtieron en adultos sin voz para reclamar sus derechos, a diferencia de otras discapacidades que sí han logrado instalar sus necesidades en la agenda pública. Las familias que cuidan a personas con discapacidad severa viven en un nivel de exigencia invisible para la mayoría. Son familias agotadas, física y emocionalmente, que muchas veces no pueden alzar su voz propia porque simplemente no tienen tiempo. No tienen tiempo para descansar, para su salud mental, ni para pensar en sí mismos. Y una preocupación late en todas esas casas, aunque a veces se diga en voz baja, ¿qué va a pasar con mi hijo o mi hija cuando yo no esté? Las aristas a resolver en discapacidad son múltiples, y como país hemos avanzado en el abordaje del autismo u otras discapacidades más conocidas, pero de estas discapacidades se habla muy poco. Se habla poco de personas que no pueden defenderse, que dependen 24 horas de cuidados externos, que no tienen posibilidad de autonomía. Y se habla poco también de la salud mental de esos padres y madres que están totalmente desprotegidos por nuestro sistema. Por eso quiero plantear aquí una línea de acción concreta: la creación de grupos de apoyo psicológico para familiares cuidadores de personas con discapacidad severa, coordinados por profesionales especializados en salud mental y financiados por el Estado. Serían grupos, espacios grupales, no terapias individuales, donde 10 o 12 familias puedan acceder a un acompañamiento regular sin costo para evitar el desgaste, la angustia crónica y el aislamiento que viven hoy en día. No estamos hablando de un gasto, estamos hablando de un acto mínimo de justicia y de humanidad. Cuidar a quienes cuidan es una política pública imprescindible. Si realmente queremos un departamento más inclusivo, tenemos que empezar por escuchar a los que no tienen voz y también a quienes han estado sosteniendo esa voz durante toda una vida. Y en segundo lugar, quiero referirme brevemente al tema de la inmigración latinoamericana en el Uruguay, ante los dichos recientes del concejal de Santa Rosa hacia la comunidad cubana y sobre todo ante la cantidad de voces que lo respaldaron lamentablemente. Esto nos obliga a mirarnos como sociedad, y no para culpabilizar, sino para preguntarnos qué clase de comunidad queremos ser. La inmigración es un fenómeno global, no es una amenaza, es una historia profundamente humana. Muchos de nosotros venimos de italianos y españoles, pero claro, parece que es más digno ser europeo que latinoamericano. Por eso nos gusta tanto el mote de la Suiza de América. Tal vez es momento de revisar un poquito esa soberbia. Las personas dejan sus países por motivos muy distintos, algunos por estudio o trabajo y otros porque viven en contextos de violencia, crisis profundas, persecuciones o simplemente porque no encuentran condiciones mínimas para sostener a sus familias. Y que elijan Uruguay y que elijan Canelones es un privilegio. Frente a esto tenemos dos caminos: resistirnos y vivir peleando, o aceptarlo, abrazarlo y buscarle el lado positivo. Parece naif, pero la realidad es que no lo es. Es más simple de lo que creemos y creo que somos los seres humanos los que lo complicamos. Cuando entrevisté hace un par de años a más de 22 migrantes latinoamericanos, escuché sus motivos reales y la realidad es que me pregunté cómo no había sido capaz de ver antes el país que somos. Ellos me devolvieron la dimensión del tesoro que tenemos, pero también entendí el tesoro que hoy Uruguay tiene al recibirlos y también Canelones. Cada historia me desarmó un prejuicio que yo misma tenía. En Uruguay viven hoy más de 100.000 personas inmigrantes y casi el 70% proviene de América Latina. Gracias a ellos el país mantiene su crecimiento demográfico. Sin inmigración Uruguay estaría estancado o en retroceso. En Canelones su aporte es enorme, en comercios, en educación, en salud, pero sobre todo en el campo, el mismo campo que nos preguntamos quién va a sostener a futuro, y aún así nos damos el lujo de permitir que trabajen en condiciones infrahumanas. Estas personas merecen condiciones laborales dignas, acceso a la salud, etc. Generalizar no solo divide, sino que condena. Por eso no podemos permitirnos discursos que humillen ni prácticas que excluyan. Este pedazo de tierra nadie la compró, la habitamos, la cuidamos y la compartimos. La dignidad no se negocia ni se condiciona al lugar de nacimiento. Y este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, en lugar de descalificar su llegada, celebremos que nos eligen y celebremos que nos recuerdan que el país es abierto, solidario y humano.
Quisiera que mis palabras fueran enviadas al Observatorio Universitario sobre las Migraciones en Uruguay, a la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia, al Área de Discapacidad, de Inmigración de la Intendencia, a la Asociación Idas y Vueltas y a la Comisión 7 y 6 y la prensa acreditada.